ensamblaje de la comunidad. Para el análisis del ensamblaje de la comunidad microbiana. Okay. ¿Ensamblaje o ensamble? Ustedes que ya llevaron su curso de ecología de comunidades. Sí, era... Ensamble. Sí es ensamble. Bueno, ensamble no. Bueno, yo creo que es ensamble. Ujú. Ensamble, ajá. Ok, bueno, lo del abstract, antecedentes, la secuenciación de amplicón de alto rendimiento de genes marcadores como el gen 16S en bacterias y arqueas proporciona una gran cantidad de información sobre la composición de las comunidades microbianas. Para cuantificar las diferencias entre las muestras y sacar conclusiones sobre los factores que afectan el ensamble de la comunidad, generalmente se usan índices de disimilitud. Sin embargo, los resultados están sujetos a varios sesgos y la interpretación de los datos puede ser un desafío. Los índices de Yakar y Bray-Curtis, que a menudo se utilizan para cuantificar la disimilitud taxonómica, no son necesariamente las opciones más lógicas. Despacio, despacio, despacio. En cambio, argumentamos que los índices basados en Hill, que hacen posible investigar sistemáticamente el impacto de la abundancia relativa en la disimilitud, deben usarse para un análisis sólido de los datos. En combinación con un modelo nulo, se pueden analizar los mecanismos del ensamble de la comunidad microbiana. Aquí también presentamos un nuevo software, el Q-Diversity, que permite cálculos rápidos de índices de disimilitud basados en Hill en combinación con modelos nulos. Utilizando datos de secuenciación de amplicón de dos sistemas experimentales, reactores de lodo granular aeróbico y celdas de combustible microbianas, mostramos que la elección del índice de similitud puede tener un impacto considerable en los resultados y las conclusiones. La alta disimilitud entre las réplicas debido a los efectos del muestreo evaluatorio hace que los índices basados en la incidencia sean menos adecuados para identificar diferencias entre grupos de muestras. Y es cierto, ¿no? Yo en la mayoría de los papers de comunidades microbianas casi utilizan el de Break, ¿no? Estefan. Aunque fíjate que nuestra experiencia hasta ahora, yo no he encontrado que por métodos de disimilitud de Bray-Curtis o Jacquard me den resultados muy distintos a resultados con análisis composicional. Y bueno, en realidad no hemos hecho con números de Hill, ¿verdad? No, creo que Los no. análisis estos de... sí, porque en realidad podríamos hacer un permanova utilizando las matrices de disimilitud que obtenemos con números de Hill. Ahí sí tienen, no lo hemos probado. Pero entre Bray-Curtis y composicional, generalmente nos ha dado lo mismo. Tanto los análisis de ordenación salen resultados muy parecidos, ¿o no, Steph? Que cuando lo hacemos composicional. Sí. Entonces ahí sí como que puede dar lo que aquí dice, ¿no? Que puede tener un impacto considerable en los resultados y las conclusiones, pero con números de Hill, ahorita que lo medito mejor, en realidad no hemos hecho ni análisis de ordenación ni permanovas. Y ahí sí, quién sabe cómo... Y cuando estuve explorando esto de los modelos nulos, sí cuando se enfocan en basado en abundancia, casi siempre se usan Bray-Curtis.
pero en Ajá, este tema de modelos nulos. Ujú, ajá, ajá. eso sí. Y aquí dice la alta disimilitud entre las réplicas debido a los efectos del muestreo aleatorio hace que los índices basados en la incidencia, o El de sea, Yakarta. ¿se Ujú. refiere a Jacquard o Sí, se refiere a incidencia como tal? no, Yakarta. Ah, Sí, para ya incidencia usan Jacquard y para abundancia Bray Curtis. Es lo Bray que Curtis. usualmente ellos ya aquí como que plantean el uso de los números de Hill, pero no sé si propiamente los llaman por su nombre. Ya ves que por su nombre es decir, no sé, a nivel Q0 es análogo, no sé, a Jacquard, no, o a Sorensen. Q1 a, no sé, Morisita Horn, así, creo que no lo llaman como tal por su nombre. Ok, Así. porque ya ven que en el marco de los números de Hill puedes hacer análisis de incidencia a los diferentes órdenes de diversidad. O sea, puedes hacer análisis de incidencia al orden Q1 y Q2. Y no sé si aquí lo toman como incidencia, es Q0 y ya. Ujú. Sí, Ok. creo que sí. Igual ahorita en la metodología está un poquito más. Ok, más desarrollado, ¿no? Supongo. Ujú. Ajá. Dice, la alta disimilitud entre las réplicas debido a los efectos del muestreo aleatorio hace que los índices basados en la incidencia sean menos adecuados para identificar diferencias en su grupos de muestra. La determinación de una tabla de consenso basada en tablas de conteo generadas con diferentes canalizaciones bioinformáticas redujo la cantidad de variantes de secuencia de Amplicon ASBs potencialmente espurias y poco abundantes en los conjuntos de datos, lo que condujo a una menor disimilitud entre las muestras. Oye, Stephanie, lo de espurio, me imagino que tienes una mejor definición. ¿De qué? ¿Qué son resultados espurios? Es lo que siempre hablamos de que espurios es que tiene muchos ceros, ¿no? En que son muy, básicamente eso, ¿no? Que son muy sesgados por los ceros de las count tables. O también espurios es que no necesariamente son reales. Sí, también, Que, sí. ajá, porque dice, redujo la cantidad de variantes de secuencia de amplicón potencialmente espurias. Quiere decir que Sí, más bien eso, ocurrió un sí. error en la PCR y tú cuando haces tu análisis de ASB dice, esta secuencia es otra variante, aunque en realidad haya sido un error. Ujú. Sí, sí, más bien aquí se refiere a esto, sí, como así tipo artificiales o que a lo mejor están como que no corresponden, ¿no? Sí. Y que no son reales. Ujú. Ok, vale. El análisis como una combinación de índices basados en Hill y un modelo nulo nos permitió mostrar que diferentes mecanismos ecológicos actuaron sobre diferentes fracciones de las comunidades microbianas en los sistemas experimentales. Los índices basados en Hill proporcionan un marco racional para el análisis de la disimilitud entre las muestras de una comunidad microbiana. En combinación con un modelo nulo, se pueden investigar sistemáticamente los efectos de factores de ensambles comunitarios, deterministas y estocásticos en taxones de diferentes abundancias relativas. Los cálculos de los índices de disimilitud basados en Hill, en combinación con un modelo nulo, se pueden realizar en QDeep, que está disponible gratuitamente como un paquete de Python. El QDeep también se puede determinar. En QD también se pueden determinar una tabla de consenso a partir de varias tablas de conteo generadas con diferentes procesos bioinformáticos. ¿Has A usado ver, este paquete, Steph? No, no lo he usado, es en Python. No, lo que vi no es tan complicado de utilizar. Bueno, es un lenguaje nuevo, pero no es tan complicado. Pero, o sea, la verdad no lo he usado, pero por lo que vi no se ve difícil. Ok. a ver, ¿me dejas ver la conclusión en inglés? El artículo que dice.
La conclusión. Sí, espérame, para que lo veas. Es esta. Mira. Ajá. Los efectos de factores determinísticos y estocásticos del ensamble de la comunidad en taxa con diferentes abundancias relativas puede ser sistemáticamente determinado o investigado. Entonces, o sea que este tipo de análisis nos va a permitir distinguir entre efectos determinísticos y estocásticos o factores determinísticos y estocásticos. Sí, sí, y en eso creo que en parte de la introducción mencionan eso. Ok, ya. Ujú. O sea que Alberti sí pudo haber contestado mi pregunta. Bueno, pero es que supongo que esto es nuevo, ¿no? Pero él ya lo usa porque dijo, él fue el que dijo que ya lo usaba. Ah, ok. Bueno, él lo recomendó, ¿no? Hasta dijo, chéquense esto. Ajá, sí, él lo recomendó, sí. Vale. Ok, bueno, dice, las comunidades microbianas impulsan ciclos globales de elementos y desempeñan funciones importantes para la salud humana, la producción de alimentos y los servicios de ingeniería ambiental, como el tratamiento de aguas residuales. En la Tierra pueden haber hasta 10 a la 12 especies microbianas diferentes y comprender cómo se ensamblan, desarrollan y funcionan las comunidades es una tarea formidable. Durante las últimas décadas, el progreso significativo en la tecnología de secuenciación de ADN ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la diversidad de comunidades microbianas en entornos naturales y de ingeniería. La amplificación por reacción en cadena de la polimerasa de partes del gen 16S seguida de secuenciación de alto rendimiento utilizando plataformas como Pirosecuenciación, Illumina, IonTorrent y PacBio ha hecho posible sondear millones de secuencias en muestras. Por ejemplo, la plataforma Illumina MySeq y la indexación dual de los cebadores de PCR permiten secuenciar más de 100 muestras en paralelo a una profundidad superior a los 10.000 lecturas por muestra. Además del gen 16S, la PCR dirigida a genes funcionales como el AMO-A en bacterias oxidantes de amoníaco se pueden utilizar para estudiar grupos funcionales específicos. ¿Agregar algo, Jen? No, eso es. Ya. Okay. Sin embargo, la interpretación de los resultados de los experimentos de secuenciación de amplicones de alto rendimiento es un desafío. La variación del número de copias del gen objetivo, el muestreo, la extracción de ADN, la amplificación por PCR y la secuenciación pueden conducir a sesgos que distorsionan las proporciones relativas de los taxones en una muestra. Por ejemplo, González, colaboradores, mostró que los taxones con baja abundancia suelen estar subrepresentados en los ensayos basados en PCR. La PCR y la secuenciación también producen secuencias que contienen errores. Se pueden usar varias canalizaciones computacionales para diferenciar entre lecturas de secuencias correctas y erróneas. Después del filtrado de calidad, las lecturas generalmente se agrupan en unidades taxonómicas operativas, OTUs, que se forman al agrupar secuencias que son similares. Comúnmente se ha utilizado un umbral de similitud del 97%. Recientemente, en lugar de la agrupación de OTUs, se han desarrollado enfoques alternativos que eliminan el ruido de las lecturas y derivan secuencias biológicas exactas. Los algoritmos de eliminación de ruido utilizan diferentes métodos para diferenciar entre variantes de secuencia de amplicón verdadero, ASVs y errores. Las ASVs generadas pueden diferir entre sí en tan solo un nucleótido, lo que hace posible investigar la diversidad microbiana con mayor resolución. Otra ventaja es que las ASVs representan entidades biológicas verdaderas y se pueden comparar con los resultados de otras ejecuciones de secuenciación.
En el agrupamiento de OTUs, las secuencias centroides que representan las OTUs, así como la clasificación de una lectura en una OTU, dependen de todas las demás secuencias en la ejecución. Por lo tanto, las secuencias OTUs no tienen un significado fuera del contexto específico en el que se generan. Oh. Entonces decía aquí... entonces se les puede también, son entidades biológicas verdaderas. No sé, no entiendo eso. No sé qué parte no entiendo. Bueno, la idea de los estudios moleculares es tratar de indagar lo que realmente está ocurriendo con comunidades microbianas verdaderas, ¿no? Que existen, que estamos muestreando de ambientes, de distintos ambientes. Entonces, según estos autores, dicen que las ASBs se acercan más a entidades, o sea, se acercan más a representarnos a los microorganismos que realmente están formando una comunidad. Ok. Y las OTUs, o sea que el agrupamiento de las OTUs depende de los datos en sí mismos. Como para agrupar a las OTUs, primero partes de un alineamiento. Y luego sobre ese alineamiento, tú vas agrupando por similitud. Entonces, ¿cómo comienza a hacerte esa agrupación por similitud? Pues considerando todas las secuencias que tienes en ese conjunto de datos. Si tuvieras una comunidad distinta, o sea, tal vez ese agrupamiento de OTUs te arroje secuencia, pues sí, datos ligeramente distintos, ¿no? Porque dependiendo de los alineamientos, pues vas a ir agrupando. Y también otro sesgo muy importante que he leído últimamente es la elección del centroide. Porque haz de cuenta que tú agrupas el 97% de similitud y ahí puedes tener 1000 secuencias o puedes tener 10 secuencias, ¿no? Pero tú solamente vas a elegir una representativa para hacer todos los demás análisis. Entonces ahí te puede representar otro sesgo y según estos autores, esto es como un poquito más artificial. Entonces, con las ASBs, como lo primero que se hace es tratar de eliminar el ruido de la secuenciación, o sea, tratar de distinguir las diferencias entre los nucleótidos que tú puedas observar en tus secuencias, cuáles son realmente variantes en ese nucleótido y cuáles son errores en la secuenciación. Entonces, como hace eso primero, ya las variantes que te arroja el análisis, pues queremos pensar que es algo un poquito más cercano a al DNA que realmente estás trabajando. Y no tanto las OTUs que pueden ser un agrupamiento más artificial. Y que depende de muchos factores, ¿no? Depende de pues la comunidad como tal, depende de la base de datos de referencia, porque muchos algoritmos de agrupamiento de OTU se basan en bases de datos de referencia. Entonces, creo que a esto se refiere. Y que como es algo más cercano a la realidad, entonces que puede ser fácilmente comparable entre distintas investigaciones. Ok. Ajá. Lo que sí es que no sé, los algoritmos para la de replicación en ASBs
te quitan el ruido de la secuenciación, pero no sé qué tanto también detectan errores debidos a la PCR. Ahí habría que revisar bien ese paper, el de DADA 2. Ok. ¿Tú, Stephanie, vas a agregar algo? No, no, no. Ok. Bueno, Pero y esto es un poquito más como Otus versus ASVs, ¿no? sí, Como que todavía no le entran al grano. sí, dice, una vez que se han determinado las OTUs o las ASBs, a menudo es de interés estudiar las diferencias de la composición entre las comunidades microbianas en muestras recolectadas de diferentes lugares o puntos temporales de diversidad beta. Los índices que describen la similitud o la diferencia entre las comunidades muestreadas, utilizando un solo número, se usan comúnmente. Muchos índices de similitud están disponibles. Algunos, como los índices de Yakar y Sorensen, se basan en la incidencia, lo que significa que no tienen en cuenta las diferencias en la abundancia relativa entre OTUs o ACVs. Otros índices tienen en cuenta la abundancia relativa. En los ensayos de comunidades microbianas, es difícil saber cuánto peso se debe poner o se debe dar en la abundancia relativa de otros ASB o ASBs individuales. Por un lado, sabemos que la abundancia de lectura y la verdadera abundancia relativa de microorganismos no siempre se correlacionan en los ensayos basados en PCR. Las OTUs ASBs raras suelen estar subrepresentadas, pero pueden desempeñar funciones importantes para el funcionamiento de la comunidad. Por lo tanto, puede ser tentador utilizar índices que ponderen por igual las OTUs ASBs detectadas. Por otro lado, sabemos que la PCR y la secuenciación provocan errores que pueden permanecer en el conjunto de datos después del proceso bioinformático. Las comunidades microbianas también suelen contener una larga cola de taxones extremadamente poco abundantes y el muestreo aleatorio afecta la disimilitud observada. Este punto de vista favorecería el uso de un índice que dé mayor peso a las OTOs o ASBs abundantes y de hecho el índice de Bray-Curtis que tiene en cuenta la abundancia relativa es probablemente el índice de similitud taxonómico más utilizado en ecología microbiana. Continúe. Sí. El índice de Bray-Curtis es muy sensible a las diferencias en la abundancia relativa de las OTOs o ASBs más abundantes, y una forma de amplificar la importancia de las diferencias para las OTOs o ASBs poco abundantes es transformar logarítmicamente los datos de conteo antes de calcular el índice. Sin embargo, falta un enfoque sistemático para evaluar cómo la información de abundancia relativa afecta la disimilitud observada para los índices descritos anteriormente. Hay, sin embargo, otros índices que merecen más atención. Los números de Hill son un conjunto de índices de diversidad para los cuales se puede variar el peso dado a la abundancia relativa de una OTU o ASB. Los números de Hill, que también se denominan números efectivos, se presentaron originalmente como medida de diversidad alfa, es decir, diversidad de OTUs ASBs dentro de una comunidad. Las ecuaciones 1A y 1B están acá, que son estas. Muestran cómo se calculan los números de Hill. El orden de diversidad Q determina el peso dado a la abundancia relativa de una OTU ASB en una comunidad. Por ejemplo, si Q es 0, no se considera la abundancia relativa. Si Q es 1, las OTOs o ASBs se pondrán exactamente según su abundancia relativa. Y si Q es superior a 1, se da más peso a las OTOs o ASBs que tienen una abundancia relativa alta. Para una comunidad con S, OTOs o ASBs, todas con las mismas abundancias relativas, es decir, 1 entre S, el número de Hill, los números de Hill es igual a S para todos los órdenes de diversidad.
¿Continúo? Ujú. A ver, las ecuaciones debe ser, bueno, la chiquita es la partición, ¿no? De la diversidad beta y la otra, la diversidad alfa. Ok, sí. Esta que dice ecuación 1A y 1B. Ajá, sí. En donde el Q es igual a 1, es la de abajo y la de arriba es para para Qs diferentes de 1. Ajá, esas las vimos cuando revisamos el artículo de Alberti. Ok. Bueno, D es el número de Hill, Q es el orden de diversidad, S es el número total de ASBs y P es la abundancia relativa de la iésima o tu ASB en la comunidad. Para dos o más comunidades, los números de Hill se pueden descomponer en componentes alfa, gamma y beta. Esto no sé cómo leerlo yo. La diversidad alfa. Ok, la diversidad alfa es el número efectivo de votos ASBs por comunidad. La diversidad beta es el número de Hill para las comunidades combinadas y la diversidad gamma es la relación entre las dos. Al revés. Primero dijiste la gamma y luego la beta. Perdón, sí. Tienes razón. El parámetro de diversidad beta representa el número efectivo de comunidades distintas. Va desde 1 hasta el número de comunidades que se comparan, n. Si la diversidad beta es igual a 1, las comunidades comparadas son idénticas entre sí. Si la diversidad beta es igual a n, las comunidades comparadas son completamente distintas y no comparten ninguna OTO o ASB entre sí. La diversidad beta puede transformarse en un índice de superposición o disimilitud restringido entre 0 y 1. Disimilitud igual 1 menos la superposición o el overlap. Ujú. Hay varias formas de hacer esta transformación. Chao y Chiu describen dos clases de índices de superposición. Los índices de superposición local miden la proporción promedio efectiva de OTOs o ASBs en una comunidad compartida con las otras comunidades comparadas. Los índices de superposición regional miden la proporción efectiva de OTOs o ASBs en la comunidad agrupada que se comparten entre todas las comunidades comparadas. En un orden de diversidad de 0, lo que significa que solo se considera la presencia o ausencia de otros o ASBs, el índice local es igual al índice de Sorensen y el índice regional es igual al índice de Yakar. Las ecuaciones 3A y 3B muestran la transformación de la diversidad beta en la clase de índices de disimilitud locales. ¿Ustedes tienen duda? Ya un poquito hemos revisado ¿No? la diversidad beta. No, yo ya no. Y por ejemplo, si comparáramos la comunidad microbiana de Aneus con Micantalis, ¿eso sería la superposición local? Tú puedes sacar tanto superposición local como regional, comparando las comunidades de Aeneus y Bicantales. Nada más que en una, haz de cuenta que como que hace un pool con todas las comunidades y ve lo que se comparte en todos. Esa es la regional. Y en la local, o sea, hace un pool, pero solamente con, por ejemplo, con Aneus, solamente con Bicantalis y ve ahí que se comparte. Ok. Vale. Bueno, esto significa disimilitud local. Así, la disimilitud local cuantifica
la proporción media efectiva de votos o ASBs en una comunidad no compartida con otras comunidades comparadas. A lo largo del artículo usamos esta clase local de índices cuando nos referimos a la disimilitud basada en Hill. Se pueden encontrar más detalles sobre los cálculos y ecuaciones en la clase, para la clase de índices regionales en el texto suplementario 2. Entonces, ellos están basando o se van a basar únicamente en el regional overlap, ¿no? Sí, que es Yakarta. Sí. Ajá. Así eso A decía ver, aquí, ¿verdad? y déjenme reviso. El regional overlap es equivalente a los... ¿A cuál? A Yakarta en Q0. Pero a los otros. Q1 Horn, Q2 Morisita Horn. Bueno, así Entonces tengo yo, es ¿no? igual a turnover y... Ah, es igual a... no, homogeneity, el SQN. A ver, ¿lo tienes ahí? No lo tengo en mis notas, que tengo una libretica con... Ah, Pero a ver, deja si Pero lo en a el de pongo. Alberti ver. salía, ¿no, Steph? Ah, A ver, ¿de dónde Yo lo lo tengo? quiero ver con los datos, con nuestros Ah, no, datos para yo lo ver. tengo en creo que Manly es que está. Ajá, sí. A ver, aquí tengo Manly. A ver, Aquí Manly. tengo. Ah, no. ¿te lo debo de presentar, Steph? No. O si lo tienes. Sí. A ver. Sí, sí lo tengo. Regional. A ver cómo. No. ¿Tienes un output No. de lo que nos da Manly? Ah, un output sí debo Ajá. tener, espérame. Download, ¿cómo es que se llamaba ese de Manly? Sí debo tener análisis, secuencias, mi meta. Ah, creo que es no. A ver, sin beta. Ah, creo que es Beta. Sí, sí tengo. Nos da, nos da una que se llama Beta Local Overlap Ajá. Regional A ver, preséntanos. A ver, nos da Beta Local Ajá. Regional Homogeneity y Turnover. Ah, homogeneity. Y al final, cuando a uno le restamos el turnover, creo que nos da, ¿no? Ah, no, tampoco. No, no, es Es diferente porque diferente. se calcula en base al local, ay, ¿a cuál? El homogeneity es en base al regional y el turnover en base al local. Ah, ya, entonces sí va a ser un poquito diferente. A ver, Aquí gracias, tengo, Esther. sí, aquí igual tengo, a ver, Manly. Creo que este es el regional, que es el que ellos usan. Que en Q0 esa es igual a Yakarta, ¿no? Ujú. Q1 Horn y Q2 Morisita Horn. Y entonces el que yo digo que ellos miden es este. Ajá, homogeneity. Sí que es. Ujú. No, pero ellos, bueno, ahorita están diciendo que están midiendo la regional overlap, ¿no? Ajá. O sea, este de acá. El UCO, ajá. Ajá, regional. Ok. Ya, listo. A ver, Mauricio, entonces déjame ver otra vez el concepto. Sí, voy. A ver, La anterior.
Creo que era este. Aquí, ese es, no, sí, perdón, sí era la que. ¿Cuál? Esta. A ver. Ajá. Sí, la diversidad beta es igual a 1. Ajá, eso sí. A ver, la diversidad beta puede transformarse en un índice de superposición, o sea, de overlap, o disimilitud restringido entre 0 y 1. Ajá, únicamente 1 menos la superposición. Hay varias formas de hacer esta transformación. Chao y Chu describen 2 clases de índices de superposición. Pero entonces ellos sacan 1 menos, ¿no? Creo que sí. Ok, los índices de superposición local miden la proporción promedio efectiva de especies en una comunidad compartida con las otras especies, con las otras comunidades comparadas. Ajá. Los índices de superposición regional miden la proporción efectiva en la comunidad agrupada que se comparten entre todas las comunidades comparadas. O sea, como el overlap de todo, ¿no? Sí. O sea, todo lo que se comparte y ya ven qué proporción de otus ajá, sí, la proporción de otus compartidas, ¿no? Sí. Pero considerando, o sea, sí es lo que yo había dicho, pero como haciendo un pool de todas las comunidades que comparas. Ajá, y ellos, Por ellos lo que eso, miden es disimilitud, ¿no? Que es como lo contrario, el que tú decías, el ajá, complementario, ¿no? Que es ajá, 1 menos el overlap. ajá. Y luego, y por eso da más pequeño, que el local va a ser un poco más grande, el overlap, Ujú. el número se va a acercar más a 1, supongo, pero en el regional puede ser un poco más pequeño, ¿no? Porque es la proporción de otros compartidas, pero considerando todas las comunidades. Aunque yo tengo aquí en mis apuntes, no sé por qué dice, Sorense siempre tiene un valor menor que el de Yakarta. Bueno, en términos de overlap. Pero es que Sorensen y Jacquard son un índice de disimilitud. Entonces, si el overlap local es más grande, la disimilitud va a ser más pequeña. Ah, ok. Y si el overlap regional, yo creo que puede ser más pequeña porque ver la proporción de lo que se comparte en todo, la disimilitud va a ser más grande, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Ok, ya. Y luego, Bueno, voy a continuar ahí. Jen dice en un orden de diversidad de 0, lo que significa que solo se considera la presencia o ausencia de especies. Voy a usar ese término que dijiste. El índice local es igual al índice de Sorensen y el índice regional es igual al índice de Yakan. Y esto era la disimilitud, ok. Así, la disimilitud local cuantifica la proporción media efectiva de especies en una comunidad no compartida con las otras comunidades comparadas. A lo largo del artículo usamos esta clase local de índices cuando nos referimos a la disimilitud basada en Gini. y permíteme otro comentario, Mauricio, porque también cuando calculamos la diversidad beta como un índice de diversidad, no como estas métricas de disimilitud, entonces ese sí está basado en el turnover, que es o en el overlap local. Entonces aquí también. ¿Y por qué consideran, No por qué el entiendo tu regional comentario. overlap?
Bien. Ajá. No entiendo tu comentario. No sé si nos podrías ejemplificar, por favor. ¿No tiene la tabla otra vez de el output de Miley? ¿Lo muestras, Stephanie? Ajá, sí. Porque al final estas métricas de disimilitud se obtienen de la resta de la diversidad beta menos 1, ¿no? 1 menos, no, la diversidad beta menos 1. Y con eso puedes sacar los otros índices. Pero entonces, Yendi, este beta que calculan aquí es basado en ¿cuál? Yo digo, Este. porque por ejemplo, si al turnover, no el complementario, sino el turnover, si tú a 1 le restas 0.444444, te va a dar 0.55555. Y si te fijas, el local overlap es igual al complementario del turnover. Ajá. Entonces, Ajá, sí. la Sí, beta esto está es. basada en el local overlap. No, sí, sí, esto es igual, ¿no? Porque igual está basado en incidencia, Ajá. el cálculo parece que es muy parecido. Y esto también muy parecido, ¿no? A ver, Q1. Este es Q0. Espérame. Tengo aquí Q1. Cualquiera, ¿no? Sí, nada más para ver los números. Aquí ya cambia tantillo. Sí. Pero de todos modos, el 1. Es menor el diversidad. local que el turnover, ¿no? Aquí. Aquí No, es aquí es igual. 90. Aquí Es es igual. igual. Para Q1 ya es igual el local que el regional. Ajá. Y el homogeneity cambia. Lo que yo vi cuando saco el turnover es que el número es igual a la diversidad beta menos 1. Pero entonces estos sí dicen algo un poco diferente. Q2 debe ser lo mismo porque todos son equivalentes a Morishita Horn. Bastante parecido, sí. Bueno, Y, hasta aquí se parece más el local ajá. al Sí, ¿verdad? Pequeño. Y el turnover es igual al regional. Qué curioso. Ok. Ok, la disimilitud local es el índice de disimilitud. Bueno, es el índice. Ok. QD es el índice de disimilitud local del orden de diversidad Q y N es el número de comunidades que se comparan. El uso de los números de Hill es más común en la literatura macroecológica, tanto como medida de diversidad alfa como para dividir la diversidad. Para los estudios de comunidades microbianas que utilizan secuenciación de amplicones de alto rendimiento, también se han recomendado los números de Hill como medidas de diversidad alfa. Sin embargo, los índices basados en Hill rara vez se utilizan para cuantificar la diversidad beta. En los estudios recientes utilizamos índices de disimilitud basados en Hill de órdenes de diversidad específicos para cuantificar las diferencias entre las comunidades microbianas
otorgando diferente peso a la abundancia relativa de las especies. En este artículo mostraremos que examinar la disimilitud para un continuo de órdenes de diversidad es un enfoque racional para ilustrar cómo las especies con diferentes abundancias relativas contribuyen a la disimilitud entre comunidades. O puedes decir future. Feature. Feature, no future. Feature. Feature a Porque la... como tal, ajá, a eso de Otusa se ves. Ok, feature. Vale. Ah, ¿ibas a agregar algo aquí? A ver, no. No, que estoy pensando que si en realidad no lo hemos... A veces si hacemos algo, ¿no? Calculamos diversidad beta como otro índice de diversidad o calculamos el turnover, pero nunca hemos hecho un análisis de ordenación o permanovas con números de Hill. Ujú. A ver qué tal. Ok, una dificultad para analizar la diversidad beta, independientemente del índice elegido, es la interpretación de los resultados. Podríamos estar interesados en determinar si los factores deterministas seleccionan features iguales o diferentes en dos hábitats muestreados, o si la distribución de features entre los hábitats se rige por factores estocásticos. El valor de la disimilitud por sí solo no nos dice nada al respecto. Por ejemplo, si dos hábitats tienen diferentes áreas para el crecimiento microbiano, el hábitat con el área más grande probablemente tendrá una mayor riqueza, número de features detectados, debido a la relación taxa-área. Dado que la diversidad alfa y beta no son independientes, la diferencia de riqueza causará una gran disimilitud observada, incluso si dos hábitats seleccionan las mismas features. Pero eso no es cierto, ¿no? La diversidad alfa y beta son independientes. Dice en la ecuación 2. ¿Dónde estaba? Bueno, ya no está. Porque no importa de qué tamaño es tu diversidad alfa, la diversidad beta no se relaciona. Ok. A ver, espérame. El valor de disimilitud por sí solo no nos dice nada. Y podríamos estar interesados en determinar si los factores deterministas seleccionan features iguales o diferentes en dos hábitats muestreados, o si la distribución de features entre los hábitats se rige por factores estocásticos. Ajá, ok. Porque habíamos revisado, ¿no? En varios artículos antes que dicen que no hay una relación. De hecho, es una ventaja de la partición multiplicativa. Que una no depende de la otra. Pero al afectar a gamma, ¿no? Porque si están en una ecuación donde hay una relación, sí, por ejemplo, vuelve atrás, Mauricio. Es la ecuación de la que aparece el ratio atrás. De pronto lo que dicen es que hay relación, por ejemplo, si disminuye la alfa, tiene una relación inversamente proporcional, ¿no? La beta con la alfa, más no están relacionadas con respecto a la gamma. O sea, la gamma sí no depende si alfa y beta sean... O sea, no se ve afectada, pero sí se ve afectado, por lo que entiendo, o lo que tal vez ellos quieren decir, es que hay una relación, pero inversamente proporcional. No, si disminuye el alfa, la beta aumenta. No, pero no necesariamente. Pero en términos de la ecuación, sí. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí 1 y arriba 1, entonces la beta es 1. Pero si abajo tengo 10, 1 sobre 10, si el valor beta es menor. Entonces, sí ahí se ve afectada
Entre más riqueza tengo, menor va a ser la beta. No, porque acuérdate que la diversidad beta es qué tanto se comparte, ajá, pero Ajá, por eso. proporcionalmente, qué tanto se comparte. Entonces, tu diversidad alfa puede ser de 1000, puede ser de 100,000, se puede compartir la mitad. O sea, tu diversidad beta va a ser 1.5. Sea 100,000, sea 10,000, sea 10. No, pero aquí, pero Jen, la cosa es que si tienes un valor mayor en el, o sea, míratelo nada más como si fuese una ecuación, ¿no? Si fuese un número, ¿no? Entre más grande, entre más se acerque a un valor alto o infinito el denominador, más, ¿cómo es que se llama? Más bajito nos va a dar el valor de beta. Lo que pasa es que, ¿sabes quién sí depende de los otros dos? Gamma. O sea, si la... Sí. No, es al contrario, la gama no depende, o sea, estos dos siempre van a estar relacionados para dar el valor de gama. Aquí, o sea, lo que te quiero decir es, imagínate que esto nada más fueran números. Supongamos que la gama se mantiene, no sé, que sea 1. Si tú pones 1 sobre 1, pues te da el valor de beta 1. Pero si pones 1 sobre 1000, ¿cuánto te da eso? Te da un valor muy bajito de beta. Porque la beta siempre va a estar calculada a partir de la gama y del alfa, no al revés. O sea, siempre la beta la calculamos es en base a, o con base al alfa y a gamma, ¿no? Entonces el beta sí se va a ver afectado dependiendo de qué valor sea el alfa, ¿no? Porque aquí calculamos es así, el beta está basado en los dos valores, en la gamma y el alfa. No es al revés como antes que teníamos, por ejemplo, la gamma por la suma del alfa y el beta, ¿no? Que era el de antes. Aquí al final es que calculamos la beta. O bueno, no sé si eso es lo que ellos tratan de decir, estoy tratando yo de entenderlo. Ok. Bueno, a mí se me hacía como más ya coherente lo que leíamos en los otros papers. Ajá, ajá. Pero aquí tal vez lo que ellos quieren decir es esto, ¿no? Si tienes un valor alto de riqueza, pues la beta va a ser menor, ¿no? O eso es lo que creo que dice el texto. No, no. No, que se ve afectada por la riqueza, ¿no? Ok, a ver. Adelante, Mauricio. Hoy. Ok. Los modelos nulos son útiles en la interpretación de valores de disimilitud y nos permiten diferenciar entre diferentes mecanismos de ensamble, del ensamble comunitario. Un modelo nulo introducido por Rauf y Criff y desarrollado por Chase controla las diferencias de riqueza entre muestras. Las muestras con números predefinidos de Fisher se reúnen aleatoriamente a partir de un grupo regional. La definición del grupo regional y el esquema de aleatorización afectarán el resultado de un análisis de modelo nulo. El grupo regional podría constar de todas las features detectadas en las muestras que se comparan y también podría incluir otras features que posiblemente colonicen el hábitat estudiado. El esquema de aleatorización podría, por ejemplo, basarse en la frecuencia de las muestras en las que se encuentran una determinada feature o la abundancia total de lecturas asociadas con las features en el grupo regional. El proceso de ensamble aleatorio se repite muchas veces y se genera una distribución nula por la disimilitud entre las dos muestras. ¿Continúo? A ver, otra vez. Los modelos son útiles en la interpretación de valores de disimilitud y nos permiten diferenciar entre diferentes mecanismos de ensamble comunitario. Un modelo nulo introducido por Rauf y Crick y desarrollado por Chase controla las diferencias de riqueza entre las muestras. Creo que ya sé a qué se refiere. A que, por ejemplo, si tienes una comunidad con una
diversidad alfa muy pequeña y otra comunidad con una diversidad alfa muy alta, la disimilitud te va a dar muy alta, porque lo compartido va a ser muy poco. O sea, no sé si me explico. Causará una gran disimilitud observada. No importa que los dos hábitats están seleccionando a las mismas features. Como una tiene mucho más riqueza que la otra, la disimilitud automáticamente se va a aumentarse. Entonces, ajá, por eso dice, y controla las diferencias. No es tanto que... a ver, ¿cómo dice en inglés esto? Esto de Ropan Creek me suena del artículo de Gao, ¿no? Cuando analizaban eso de deriva y no sé qué, si no estoy mal. Y es que saben también, porque yo estoy viendo la diversidad alfa ya como el promedio. Ajá. Pero ellos lo están viendo como diferencias, ajá, Ajá. sí, las diferencias en la diversidad alfa de las dos comunidades. Ajá. Es eso. Ahí, aquí. Arriba. Ajá. ¿Es ese? Ajá, ya que la diversidad alfa y beta no son independientes. Ok, sí. La definición de el pool regional y el esquema de aleatorización afecta el resultado del análisis de modelo nulo. Afectará. Ok. Ok. No, Esta todavía no distribución. terminábamos. Sí, había terminado ya. Entonces, espérame. La definición del grupo regional y el esquema de aleatorización afectarán el resultado de un análisis nulo. El grupo regional podrá constar de todas las features detectadas en las muestras que se comparan y también podría incluir todas las OTUs que posiblemente colonicen el hábitat estudiado. El esquema de aleatorización podría, por ejemplo, basarse en la frecuencia de las muestras en las que se encuentra una determinada feature o la abundancia total de lecturas asociadas a las features en el grupo regional. El proceso de ensamblaje, no sé si es ensamblaje o ensamble, aleatorio, ensamble, ¿no? Aleatorio se repite muchas veces y se genera una distribución nula por la disimilitud entre dos muestras. Ok. ¿Continúo? Ajá. Esta distribución nula se compara luego con la disimilitud observada. Si los valores son similares, la disimilitud observada puede explicarse por factores estocásticos. Esto era lo que te decía, que aquí lo menciona. Si la disimilitud observada es mayor o menor que la expectativa nula, es posible que existan factores deterministas que favorezcan taxones diferentes o similares en los dos hábitats. Claro, porque hace un pool, ¿no? Y aleatoriza. Y con eso construye el modelo. Si lo observado se parece a eso, es estocástico. Y si no, algún factor determinista está impulsando, ¿no? El ensamble. Ok. Ok. El modelo de Rough Crypt
Se desarrolló originalmente para datos basados en la incidencia y recientemente se amplió para funcionar también con el índice de Bray-Curtis. En este documento ampliamos aún más el modelo nulo de Raup-Cripp para que funcione con todo el continuo de índices de disimilitud basados en Hill. El índice aquí indicado como el índice de Raup-Cripp para el orden de diversidad Q se calcula utilizando la ecuación 4. Diversidad esperada, observada. Ok. Cuando N, la diversidad esperada es menor que la diversidad observada. Es el número de aleatorizaciones en las que la disimilitud entre las muestras ensambladas aleatoriamente es menor que entre las muestras observadas. Ok. Ajá. Y eso es, bueno, eso que dijiste es el número de aleatorizaciones en las que las disimilitudes son iguales y n, no sé qué es, Total. total es el número de total N de tot. aleatorizaciones. Ok, entonces los modelos nulos se basan en esta ecuación, Steph. Ajá, o sea, básicamente me imagino que dependiendo del umbral de un número, sabemos o algo así, ¿no? Pero no, este es el índice. Ah, el índice. Se El índice de. aplican modelos nulos para sacar esta El Q. índice. Ah, entonces en el artículo de Gao ellos utilizaban el índice, o sea que también utilizamos modelos Ajá. nulos. O sea, Entonces, este es el modelo nulo. ya ves No, que sí, el él esperado. decía si era como, ay, lo que pasa es que no me acuerdo ahora, pero yo estoy seguro que eso lo vimos en el artículo de Gao. Eso, en una de las figuras. Ujú. Que decía, donde estaba también lo del beta NTI, esa cosa. Ajá. Me parece que ellos también hacían el índice de Rop and Creek. A lo mejor después podemos volver a leer ese artículo y vamos a decir, era esto. O vamos a ver, porque ya ves que decíamos, bueno, quién sabe si ellos saben la interpretación, no sabemos si nos están choreando. Ah, sí, mira, aquí dice, para evaluar la estocasticidad del ensamble, la comunidad fúngica y los cambios temporales, calculamos el índice de Rop and Creek y el índice de beta más cercano, que es el beta NTI, usando los scripts de Chase, es el que él cita. Dice, la estocasticidad fue reconocida a partir de las proporciones de pares comunitarios que caían dentro de un valor absoluto de RCI menor a 0.95. Yo creo que ahorita nos van a decir cómo se interpreta, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero Mauricio, el modelo nulo está inmerso en calcular este numerito. Uh-huh. Esta ecuación como tal es para calcular el índice de Rop Creek. Uh-huh. Ok, a ver. Vale, wow, qué interesante. Siguiente. Creo que esto es lo último. Dice, el objetivo de este estudio es mostrar cómo la elección del índice de similitud afecta a los resultados de los experimentos de secuenciación de amplicones de alto rendimiento. Examinamos los datos de secuenciación de un nuevo experimento con reactores de los granulares aeróbicos y volvemos a analizar un conjunto de datos publicados previamente de un estudio con celdas de combustible microbianas. Para reducir... Perdón, Mauricio, Ajá. ¿son varios reactores? Yo sabía que estos índices los podemos utilizar con los datos del reactor. Son dos reactores, lodo granulares aeróbicos y de celdas de combustible, ¿no? Ajá, yo digo que se presta porque no hay dispersión ahí. Uh-huh. Ah, ¿tienen datos, Jen,
De reactores, sí. Ok. A Continúo. ver, sí, sí se va a poder utilizar. ¿Quién está con esto? Laura, ¿no? Laura. El reactor nitrificante. Ujú. Laura. Ok. Vale. Para reducir los efectos de las opciones bioinformáticas en los resultados de secuenciación, examinamos las tablas de recuento generadas con varias canalizaciones bioinformáticas y usamos un enfoque de consenso para inferir una tabla de recuento que solo incluye features detectadas por dos canalizaciones de eliminación de ruido. Flujo de trabajo, yo creo, ¿no? O Canalización. pipelines. Ajá, sí. 2 pipelines. Ok. En el experimento de los granulares aeróbicos, probamos la hipótesis de que dos bioreactores partieron del mismo inóculo y operaron en condiciones idénticas durante 150 días y exhibieron el mismo cambio en la composición de la comunidad microbiana en comparación con el inóculo. En el experimento de celdas de combustible microbianas, probamos la hipótesis de que las comunidades microbianas que crecen en diferentes hábitats dentro de una celda Así. de combustible microbiana alimentada con glucosa son más similares que las comunidades microbianas que crecen en diferentes hábitats dentro de eso, alimentada con acetato. Mostramos que las conclusiones de un experimento pueden diferir según el índice de similitud elegido. ¿Ibas a mencionar algo, Jen? No. Proponemos que una solución a este problema es analizar la disimilitud de la comunidad para un rango de órdenes de diversidad usando índices basados en Hill y demostramos que para toda la gama de índices de disimilitud, los modelos nulos pueden usarse para desentrañar los mecanismos de ensamble de la comunidad. Finalmente, presentamos un paquete de software libre, Python, QDIT, que permite cálculos rápidos y simples de los índices e incluye un algoritmo para la generación de tablas de conteo de consenso. Nuestro estudio se centra en los índices de similitud taxonómica. Sin embargo, los métodos presentados podrían extenderse a índices que tengan en cuenta las relaciones filogenéticas. O sea, ¿te Ya. generan las tablas de incidencia? ¿Eso quiere decir? ¿En qué parte? Acá, que permite cálculos rápidos y simples de los índices e incluye un algoritmo para la generación de tablas, dice, de conteo de consenso. No, lo que pasa es que ahora en la metodología ellos utilizan varios pipelines y al final la tabla de consenso es como la tabla que unifica los diferentes pipelines. Hicieron un algoritmo como para que hicieras tu tabla basado en como varios parámetros que le cambias y como las cosas que tienen en común esas pipelines las hacen una tabla de consenso, te quita las ¿Y que eso no no te va a y te servir deja a las que... ti, Steph? Sí, sí, está muy interesante. Porque, tienes datos con un flujo de trabajo y tienes datos con otro, ¿no? Ujú. Mira. Sí, eso sirve para lo tuyo. Y, pues, sí. ¿Quién sigue? Yo, a ver, Está bueno, ¿eh? sí. A ver, índices de disimilitud basados en números de Hill y modelos nulos para análisis de... Ajá. Métodos, a ver, déjalo hago más grande. El experimento. En este estudio fueron analizadas muestras de dos experimentos separados. En el experimento de lodo granulares aeróbicos se usó lodo granular de un reactor secuencial para inocular dos nuevos reactores, R1 y R2. Se colectaron 6 muestras del inóculo, así como de cada uno de los dos nuevos reactores, tras 150 días de funcionamiento. Los conjuntos de 6 son denominados réplicas comunitarias.
El reactor R1 y R2 tiene un desempeño similar con el tiempo con respecto a la remoción de carbono orgánico, que es más del 90%, y la remoción de nitrógeno total, que es 35.2 más o menos 14.6 en R1 y 37 más o menos 12.7 en R2. A ver, permíteme, Estefan, antes de que se me pase. Esto le va a servir a Laura. Ujú. Aunque, y se pueden utilizar igual los mismos términos, ¿no? Tenemos réplicas comunitarias, que son las Ajá. réplicas en el tiempo. Y ahí lo que podríamos, como no tenemos dos reactores como ellos, que después de un inóculo inoculan dos, lo que sí podemos preguntarnos en el reactor de Laura es, por ejemplo, si factores estocásticos o determinísticos tienen más influencia, por ejemplo, sobre las bacterias que sobre los eucariotas. Ujú. Podríamos pensar que, que las bacterias están más, son más susceptibles Estocástica. a factores estocásticos Ujú. y a lo mejor los protistas más a factores determinísticos, suponiendo que los protistas que se están desarrollando ahí sean depredadores. Ujú. Si depredan Dependen de las bacteria, bacterias. van a depender de las bacterias. Y eso ya sería algo determinístico. Ujú. Y ese podría ser la historia, ¿no? De Sí. ese paper. Ajá. También tienen un promedio similar de tamaño de gránulo al final del experimento y siguieron el mismo trayecto en términos de concentraciones de sólidos suspendidos en los reactores. En el experimento de celdas de combustible microbiano, fueron celdas de combustible microbiano paralelos que fueron operados ya sea con acetato o con glucosa como único donante de electrones. Las muestras fueron colectadas de un ánodo donde una biopelícula de microorganismos electroactivos oxidó el donante de electrones y generó corriente eléctrica, y de un separador poroso no conductor donde una biopelícula oxidó o fermentó el donante de electrones y limpió el oxígeno. Oh. En un reactor de celdas de combustible microbiano alimentado con acetato y otro alimentado con glucosa, las muestras de la biopelícula se cortaron en 6 piezas y el ADN se extrajo y procesó por separado de cada pieza. Estas muestras se denominan réplicas comunitarias. Esto es análogo, ¿no? De la misma biopelícula. El ADN extraído de una de las muestras de la biopelícula unida al ánodo también se procesó en 6 reacciones de PCR separadas. Estas muestras se denominan réplicas técnicas. El ADN se extrajo utilizando un FastDNA Spin Kit para suelos. La amplificación por PCR de la región B4 del gen 16S-rRNA se realizó con el par de cebadores 515 y 806, y la estrategia de indexación dual de Kosic et al. La secuenciación de alto rendimiento se llevó a cabo utilizando la plataforma Illumina MiSeq y el kit de reactivo B3. Se proporcionan más detalles en el texto S3.1, archivo adicional 3. Las muestras de los experimentos de los dos tipos de reactores se procesaron en 2 corridas de secuenciación separadas. Los resultados de la secuenciación se depositaron en el NCBI y los números de acceso de ejecución específicos para cada par de archivos FASTQ utilizados en el estudio y las identidades de muestra se muestran en las tablas S3 del 1 al 2. La parte bioinformática. Las secuencias fueron procesadas usando DADA2 versión 1.10, DeBlur versión 1.04 y USearch, aquí es USearch, perdón, creo que me equivoqué, una C, USearch versión 10 y Motur versión 1.41. Los flujos de trabajo ofrecen a los usuarios varias opciones. Por ejemplo, la rigurosidad del método de filtrado de calidad generalmente puede variar y las lecturas a menudo se pueden procesar por separado, muestra por muestra o en modo combinado. Los análisis de muestras de unidas como pool requieren más memoria computacional.
Ujú. Dada2 y Deblur generan ASVs, mientras Motur genera OTUS y USearch puede generar ya sea ASVs usando UNoise o también OTUS usando UParse. Se generan varias tablas de conteos usando varios parámetros de entrada en los flujos de trabajo. Ver el archivo adicional 2. Los detalles de los flujos de trabajo están depositados en el GitHub, ese que menciona, y las tablas generadas de Dada2 y UNoise fueron usadas para generar tablas de consenso de ASVs detectadas usando ambos flujos de trabajo. Esto se realizó con la función implementada en QDIF. ¿En algún lugar mencionan por qué se quedaron con estos dos? No sé realmente. Yo traduje el archivo S2. Aquí no sé si sea necesario tocarlo. Aquí detallan un poquito cómo hicieron cada flujo de trabajo. No sé si quieren verlo. A ver, nada más rapidito. Ajá, por ejemplo, en el Dada2, utilizaron aquí para forward 220, lo único que me llamó la atención, dice, la función dada se corrió con el parámetro, no lo conocía, se llama omega A. En el default es 1, es 1 por 10 a la menos 4, bueno, por hoy le da menos 4, que es el de default, genera menos ASVs, y el 1 por 10 a la menos 10, ese fue otro parámetro que cambiaron, y este parámetro hace que tenga más ASVs, porque este parámetro Ah, establece el umbral para cuando Dada2 llama a secuencias únicas significativamente sobreabundantes, o sea, quita muchos singletons, y ajá. por lo O tanto entonces, crea... Ujú. este parámetro también es importante porque si ellos se van a basar en incidencia Ujú. o en riqueza, ajá. Entonces dice, por defecto se usa el 1, el menos 40, que es una configuración conservadora para evitar hacer inferencias falsas positivas, pero que viene a costa de reducir la capacidad de identificar algunas variantes raras. Ujú. Dice, las muestras fueron procesadas con el modo poll, que es el que utilizamos ahora, usando el parámetro pool, false o true, ¿no? Y las quimeras las removieron con esto. Entonces, Fanny, esto fue como, ajá. pero utilizaron ese método porque estaban viendo lo de la abundancia, ¿cierto? Lo que dijo Yendi por lo de por lo de incidencia. Ajá, entonces estos fueron sus parámetros, entonces obtuvieron todas estas tablas, ¿no? Una tabla, utilizaron 1 a la menos 10 true, 1 a la menos 40 true y así, ¿no? Entonces al final de aquí fueron 8 tablas, 4 para cada tipo de reactor, ¿no? Omega, alfa, omega. Ah, ¿eso está en Chime o no? No estoy segura que está en Chime, a ver, vamos a verlo. Dada2, Chime 2. A ver, de NoisePert. Yo sé que en el DR sí está porque ahí están sus scripts DR. A ver, Omega. No, creo que no. No, no viene. Uy, Pero sí Haros. viene aquí porque aquí sí lo vi. Omega, mira. En el paso del Dada. Aquí cuando le ponen pull true, aquí se le puede cambiar el Omega. Ujú. Oye, ¿y en Chime 2 no se puede hacer un archivo de parameters como se podía hacer en Chime 1 y en donde le puedes mover a más cosas de las que simplemente te daba la opción? Ah, no tiene eso. Ah, será no, este es el número de lectura, no, eso tampoco. O algo que se parezca a 10 a la menos 4, 1, porque ese es el de 2, 3, default, ¿no? 4, 5, 6. No, No, 10 a la no, menos 4 es 0.00. deja la menos 40, creo era. A O a la, ver, está. bueno, A como la, después dijiste, 40. sí, Eso es casi cero. ajá. Pero esa no la tiene Chime 2, entonces, sino solo el Dada DR. Ok, entonces, Bueno, pero vale la pena dada hay esto, que ¿no? hacerlo en R.
Dice, el flujo de trabajo de DeBlur se corrió en Chime 2. Este lo corrieron en R. Bueno, aquí decía el de R y aquí viene en su página, viene todo su script, ¿no? Detallado. Y está fácil, ¿verdad? Sí, Dada 2 en sí, R. sí. Corre rápido también. Ujú. Entonces, el comando ejecutado en terminal se lista también tienen ahí en el GitHub de cómo lo corrieron en Chime 2. En el flujo de trabajo, las secuencias fueron primero truncadas a 350 pares de bases. Aquí tenían más, ¿no? 220 más 150. 370, ¿no? Ujú. Y unidas usando Vsearch Join Pairs en Chime 2. Las muestras del reactor de lodos fueron unidas con los parámetros de default. Para el de celdas de combustible, el parámetro de máximo número de diferencias de alineamiento, maxdiff, fue cambiado de 10 a 50. Las secuencias de la corrida del reactor de combustible microondas tuvieron menos calidad y cambiando el parámetro de maxdiff permitió que más lecturas fueran unidas. El algoritmo de DeBlur se corrió con una longitud de trim fijada a 250 pares de bases. O sea que al final tuvieron 150. O sea, creo que el máximo, ¿no? Usearch. Los flujos de trabajo de Usearch se corrieron como script de base en Linux. 2 scripts se desarrollaron, uno para las muestras unidas y otro para las muestras procesadas por aparte. Los scripts fueron implementados en una terminal como bash la unida y la no unida. Los scripts se corrieron 5 veces cada set de datos para generar 5 tablas. Para 3 tablas se usó el comando de unoise3 para generar ASBs y para las 2 restantes se usó el comando de cluster otus para obtener otus. El comando fastqmergepairs se corrió con 200 y 270 como mínimo y máximo de longitud de unión, respectivamente. Los parámetros de fastqmaxdiff y fastqpes porcentajes de entidad, creo, fueron fijados de 10 a 90 para las de AGC y de 50 a 80 para las de MFC. El filtrado de calidad se realizó usando el umbral de maxEE de 0.2 bajo parámetros rigurosos y 1 para parámetros relajados. Los ASBs fueron inferidos con el comando unoise3 usando el parámetro minsize a 8 y 4 ser riguroso y 4 relajado usando uparse. Bueno, y el comando de cluster otus se utilizó con un minsize de 2. Las secuencias unidas fueron mapeadas usando el comando otutap con un parámetro de identidad de 0.99 para SBs y 0.97 para otus. Y aquí ponen también sus scripts de Usearch. Y estas fueron las tablas que obtuvieron, ¿no? Utilizando estas condiciones. Aquí fueron 1, 2, 3, 4 y 5 para el de lodos y 5 para el de celdas de combustible. Y motor, si ponen seguimos, es mi sexop y ponen el link. No da mucho detalle. No, eso es otra cosa. Y esto es lo que decían, el algoritmo para inferir una tabla de consenso a partir de 2 o más tablas de conteo. Bueno, aquí tampoco dice mucho. Este algoritmo funciona para las tablas de conteo de ASBs generadas mediante el flujo de trabajo de eliminación de ruido, de noising, por ejemplo, DADA2 o unoise. No se debe usar, esto debe ser de Blur. DeBlur, se tradujo esto también, DeBlur. No se debe usar para tablas de conteo generadas para otus, ya que las secuencias representativas de otus son generadas con diferentes flujos de trabajo que no se pueden comparar directamente. Entonces, esto nada más lo hicieron para las ASBs. El primer paso identifica las variantes de secuencia de amplicom que se encuentran en todas las tablas. El algoritmo identifica secuencias que son idénticas en las tablas de conteo. Algunos flujos de trabajo como de Blur requieren que el usuario trunque todas las secuencias a una longitud común. Si una secuencia truncada se compara con una secuencia de longitud generada como por ejemplo por DADA2, las dos secuencias parecen diferentes a pesar de que en realidad son el mismo ASB. Para dar cuenta de eso, el algoritmo tiene una opción para clasificar dos secuencias como idénticas si una se puede encontrar dentro de la otra. Por ejemplo, en el caso siguiente, la secuencia 1 puede considerarse idéntica a la secuencia 2, aunque la secuencia 2 sea más larga.
El algoritmo mantiene la secuencia más larga como representativa en la tabla de consenso. Se debería notar, sin embargo, que esto puede introducir errores a los datos. Secuencias de diferente longitud donde una secuencia se puede encontrar dentro de la otra puede representar dos entidades biológicas diferentes. Por lo tanto, esta opción debe usarse con cuidado. El paso 2, decida qué tabla de conteo usar como base para la tabla de consenso. En el paso 1 se determinaron los ASBs comunes. Aquí las fracciones de lecturas asociadas con estos ASBs se calculan en cada tabla de conteo. Se elige la tabla de conteo con la fracción más alta perteneciente a las ASBs comunes. También es posible que el usuario especifique qué tabla de recuento conservar. Y el paso 3 es el subconjunto de la tabla de conteo elegida. En la tabla de recuento elegida se conservan todos los ASBs que pertenecen a las ASBs comunes. El resto de los ASBs se filtran. Y aquí, bueno, esto ya como material de que comparan las 12 tablas. Así como de cada una. ¿Cuánto da aquí? El número de lecturas, ¿no? Ujú. Número de lecturas y el número de ASBs. ASBs. Ajá. Más alto, más grande. Uy, sí da diferencias importantes, ¿eh? Ujú. 1700 y, por ejemplo, de Blur 690. Noise. Sí, de Blur es la más estricta, yo creo, porque el de Blur la hacen, el de Noise en base a una base de datos de referencia. Ajá. Aquí son otros, ¿no? Y luego compara, creo que estas son rarificadas. Rarificación sin reemplazo. Ujú. ¿Qué es eso? No sé, pero así decía. Rarificación entre paréntesis sin reemplazo. Al conteo de lectura de la muestra con el menor número de lecturas. Y aquí sí está un poquito, bueno, todavía un poquito sesgada, pero Ujú. y aquí me fueron las tablas de rarificación. Ajá. Estas son las de, a ver, la S2 a C3. No, pero, ajá, estas son de rarificación, pero estas son el del reactor de lodos y del reactor de, El de Zelda, mucho más diverso. ajá. Sí, pero, ajá. Aquí como que decían que estas aquí como que estaban muy comenzando, ¿no? Ajá. Esta de dada en comparación con la de un noise que según ya estaba encontrando, ¿no? Y tiene muchas menos ASBs, ¿no? Ajá. Pero según ya estaba encontrando la asíntota, ¿no? Y esta sí está muy bien, ¿no? En general todas dieron muy. El Sí. otro reactor. Y estas son las curvas de octava, le dicen, para mirar singletons, me parece. A ver, como, ajá. Creo que aquí están viendo la distribución, ¿será? De la frecuencia. A ver, el pie de figura. O- Figuras de octava para cada muestra, el countable indicado por los números y la categoría de la muestra usada para generar las muestras que se muestran en cada panel. En el eje de las X se muestra los bins, o sea, las columnitas estas con los counts, y en la Y se muestra el número de ACBs
teniendo en cuenta, teniendo los conteos de lectura asociados con cada uno. Ajá, es como de frecuencia, ¿no? Ujú. Entonces creo que lo que dice es que, por ejemplo, esta estrategia genera más singletons. Y al final, ¿con qué se quedaron? ASBs y UNOIs. ASB y la tabla, su tabla de consenso, porque es la metodología que ellos proponen. Y aquí fueron, creo que índices de diversidad. Al orden 1, al orden 0, 1 y 2. Cómo varían dependiendo de cada una de las tablas. Son 12 tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al nivel de Q0, que son las de A y D. No, A y D son Pielos. Ese es Q2. ¿Ah, sí? Ujú, Ah, sí. Ah, sí. Ah, porque aquí dice Hill Diversity Order 1, BE y 2, CF. ujú. El orden 2 es C y F. El orden 2 es C y F. C y F. Bueno, aquí se mantienen, ¿no? Se ve que en el orden 2 no afecta casi nada. Al Ajá. orden 1 sí. Y ya como es Pielos, que es Q2, Mm. dominancia. Sí, creo que aquí es donde se ve más la diferencia, ¿no? Ujú, En la E es al orden 1. ujú. Y esto es el número, el porcentaje de fracción de las lecturas. Esto también se mantiene. Y a ver, comparación de las 12 tablas de conteo de diversidad beta. Creo que aquí hacen un PCOA. Como de los datos que les da Bray Curtis, Jacquard y los índices de, por ejemplo, Jacquard y todos los demás aquí. Y aquí es 0 y Jacquard, ¿no? Ajá. O sea, todas las matrices que les dio hicieron el PCOA para ver cuáles son las que más se parecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve como, bueno, ellos tratan de agrupar el Q0 con Jacquard, ¿no? Sí. Y todas las demás aquí, incluso Bray Curtis, ¿no? Y creo que aquí igual. Y aquí hacen un PCOA basado se hizo con la tabla de consenso, pero para diferenciar el inoculum de los dos reactores. Y esto, todas esas medidas de disimilitud, ¿no? Ujú, sí, las matrices, sí. Ajá, disimilitud al orden 0. Ajá, el orden 0. O sea, como que quieren ver que sí realmente hace una distinción Ujú. por el tipo de reactor o si es el inóculo, ¿no? Y esto es disimilitud entre réplicas. Se generó una tabla de consenso para cada conjunto de datos usando las tablas de conteo 3 y 6 como entrada. Y aquí se no sé, la disimilitud entre réplicas. Ah, sus réplicas experimentales y comunitarias, supongo. Ajá, sí. El consenso.
Dada, noise. Y al final su consenso sí está bien. Es lo que ellos proponen. Ajá. Ajá. Y esta es la cobertura en función de la profundidad de secuenciación. Ajá, este es todo el material suplementario de esa parte de. Tienen tres materiales suplementarios y este es este incluía la parte de bioinformática, por eso la traduje. Ajá. Ese Y omega hay que tomar nota. sí. El software QDIP se desarrolló en Python 3 y está disponible como un paquete de Python que permite el cálculo de los índices y los modelos no los mencionados. Hace uso de los siguientes paquetes: Pandas, NumPy, Matplotlib y Python 11 High. El código está en esta página de GitHub. Los análisis estadísticos. Para determinar la significancia estadística de las asociaciones entre las diferentes matrices, se usó una prueba de permutaciones de Mantel. Para comparar la variabilidad dentro de las categorías de la muestra, se realizó un Permanova. Ambos, Mantel y Permanova, se implementaron en QDIF. El ANOVA de Welch se llevó a cabo con SciPy. Este es otro paquete de Python. El modelo nulo. En el experimento de AGS definimos todas las muestras del inóculo R1 y R2 como pool regional. En el experimento de los de celdas de combustible estábamos interesados en la disimilitud entre la biopelícula del ánodo y la biopelícula creciente sobre la superficie conductiva dentro del mismo. Por lo tanto, definimos todas las muestras colectadas de un específico tipo de esto como un pool regional. Para el escenario aleatorizado, usamos la aproximación de frecuencia, el cual es el mismo como en Stegen et al., resumiendo el número de features y lecturas en una muestra que se guardaron. La versión nula de la muestra es generada escogiendo al azar el mismo número de features del pool regional. La versión nula de la escogiendo al azar el mismo número de otros. La probabilidad de ser elegido corresponde a la frecuencia de las muestras de encontrar las features. Las features escogidas luego se llenan con lecturas para que el número total de lecturas en la muestra ensamblada aleatoriamente sea igual a la de la muestra real. La probabilidad de que se elija una lectura está relacionada con el número total de las lecturas asociadas con los features en el grupo regional. Debe notarse el valor de QRC definido en la ecuación 4. Está dado entre 0 y 1. Si se desea un rango entre menos 1 y 1, por ejemplo, en Chase et al., esto puede ser logrado sustrayendo 0.5 del valor del QRC y multiplicándolo por 2. Gracias. Y Pero ya, ellos lo hacen, ¿verdad? Ya lo hace su... Sí. O hay que hacerlo. No, creo que ellos lo dan entre 0 y 1, me parece. Ah, ok. Ajá. Pero creo que en el de Gao, como utilizan el de Chase, ellos sí lo dan en valores. Menos 1 y 1. Ajá. Ajá. Bueno, ese, porque puede ser fácil representarlo como un heatmap, ¿no? Menos 1 y 1. Ay, ¿dónde fue que vi lo del modelo nulo? Voy a leer si me leo ese artículo de Chase, porque ahí deben explicar mejor la matemática del modelo nulo, porque eso no me queda muy claro. A mí tampoco. Como qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo es que hacen eso del modelo nulo? Ajá. Creí que iban a Sí, explicar porque más aquí aquí, es, pero no. ajá, nada más es como lo aplicamos y ya. Ajá, lo aplican usando el marco de Hill, pero no. A ver, y la diapositiva anterior. A ver, una anterior. Ajá. Pero
Pero siguen sin decir por qué usaron dada 2 y 1, ¿verdad? Ujú. Me imagino que ¿Serán los resultados, ya, las que más se parecen o...? no sé, aquí en el material suplementario sí, Ajá, ya no vi bien los resultados. Ahí está, a ver. pues sí se Mm. parecen. Y al final que eligen, por ejemplo, una de dada 2 o cómo hacen. No, O no, al no sé, final con qué parámetros se quedan. no sé bien. Creo que se va a ver en los resultados. Ah, ok. Esto apenas era la metodología. Ah, ok. Bueno, Y- yo creo que le paramos hasta aquí porque ay, a las 6 tengo otra reunión. Ah, ok. Iba a Entonces, decir que para si no continuaba. quedarnos a la mitad. ¿No se enferma Nina?